Bueno, esperemos ahora que llegue. Pregúntame a María Paula Pues sí, si está vivo. sí, ya estamos en vivo. Eso dice. Bueno. Ponemos las presentaciones del semestre pasado. ¿Las pones tú o la pongo yo? Sí, si quieres poner. Yo le voy a poner pues Bueno, la que quieres tú. tú puedes compartir pantalla, ¿sí? Sí, creo que sí. No mentiras, no puedo. ¿No puedes? No Déjame ver puedo. si ya. Si te que la hagas. Déjame ver qué puedo hacer. Ay, aquí me dice que los demás pueden compartir. Bueno, Pero no encuentro la ya. opción. Eh, ese- ya me cerró el drive. Pero bueno, esperemos, no sé, ¿qué? 5 minutos mientras a ver si llega. Sí, yo creo, mientras vamos poniendo la cosita. Mientras pone la apertura. ¿Cuál coloco? ¿La de Roma? La de ¿La Grecia. de Grecia y la de Roma? Primero Grecia. Listo. Primero Grecia, breve. Ajá. Mm, 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 mm. Hola, Angie. Y hola a toda la gente que va entrando. ¿Cómo están? Angie está a punto, ¿no? Sí, ella siempre. Listo, ya la tengo. Vamos a compartirla. Ahí se ve bien, Lu. Sí, está cargando. Vale. Ya. ¿Me escuchas? Creo que apagué el micrófono. Sí, yo te escucho bien. Bueno, entonces no sé, empezamos ya. Sí, yo estaba pensando lo mismo. ¿Quieres decir algo como antes de empezar? Como para conectar lo que tú dijiste la clase pasada, para, como para hacer la conexión. Bueno, primero que todo, hola. No mentiras. Hola a todos y todas los que han llegado. Pues no sé cómo conectaría esto. Pues primero hay que decir que a lo último, la última presentación que les puse, vieron cómo se expandió el imperio persa, entre comillas, y pues digamos como todo lo que hizo, ¿no? Como todas las conquistas que tuvo con Mesopotamia, básicamente la conquistó completa, llegó a Egipto, incluso tenía influencia en Grecia, pero pues todo eso llegó como, yo creo que a su punto de inflexión cuando llegaron a Grecia y cuando no lograron someter a Grecia completamente, creo yo.
y pues nada, su cultura empezó a, a florecer también con otras personas y pues de eso también hablaremos un poquito hoy, ¿no? No sé, ¿qué más introducción? Sí, así es. Pues bueno, tú habías dicho que hoy como que habláramos de Grecia, Roma, pero también de Macedonia, ¿cierto? Pues sí, pues es que yo entiendo, o bueno, si quieres hablo eso como introducción, Sí, y es que sí, sí, eso era lo que Alejandro, te iba a decir. Alejandro Magno, pues digamos que empezó a tener educación en Grecia con Aristóteles, y pues este hombre empezó digamos, como a formarse de una forma política bastante fuerte, competitiva y bueno, y demás, y con una idea de lo que era Estado, ¿sí? De cómo se gobierna y bueno, ¿sí? Digamos como que el man se tomó en serio lo de la gobernanza y él ya cuando digamos, fue eh, nombrado como, no me acuerdo cómo fue, si fue rey o no sé qué fue, de, de si es Macedonia, yo no sé, ahora me entró la duda, de Macedonia, Sí, él sí, sí, lo que era hizo, él lo que hizo fue bajar a Grecia y atacar Filipo II, a un era el papá. poblado de Grecia, eso, gracias, gracias Lu. Él atacó un poblado y al final terminó ganando, pues ganándole fácilmente a una de las tribus guerreras de Grecia. Y esto hizo que, bueno, las personas de Grecia pues creían en los profetas y bueno, en muchas cosas, en el oráculo y eso. Y lo que hicieron fue hacer como una reunión extraordinaria, por decirlo así, y consultaron al oráculo. Y el oráculo les dijo como, hey gente, no podemos combatir contra Alejandro porque Alejandro es invencible. Y pues todas las personas de Grecia dijeron, bueno, pues si es, es invencible, pues no podemos hacerle frente como hicimos con Persia. Entonces, mejor como que nos sometemos a ese poder y pues Alejandro, que era como muy astuto, él no llegó como en el son de no, voy a conquistarlos a todos y van a tener que darme plata o lo que sea, sino que él lo que hizo fue integrarlos. Él dijo como, no, yo no vengo ni a destruir nada ni nada por el estilo, lo que quiero es preservar y conservar e incluso volver a recuperar las tierras que tenía antes Grecia, ¿sí? Unificar todo esto. Entonces como que las personas de Grecia ya no lo tomaron de una forma tan hostil, sino que ya fue como una forma más cooperativa. Y bueno, así empezó el imperio de Alejandro. Después empezó a conquistar como toda la zona norte, no tengo un mapita, Pues pero ahorita lo voy a poner un mapita. vamos a ver con Ah, detalle, listo. no te preocupes. Entonces él empezó a conquistar, ahorita van a ver, él empezó a conquistar las islas cercanas a Grecia. Después empezó a bajar por todo como la costa, por decirlo así, del mar Mediterráneo y empezó a tener enfrentamientos directos con Persia. Bueno, lo digo entre comillas porque no se llama así, pero pues conocido, es conocido así. ¿Y qué? Y Persia empezó a perder casi todas las batallas. Entonces ellos lo que empezaron a hacer fue a ir retrocediendo, pero se fueron preparando para una gran batalla, por decirlo así. Y pues Alejandro, digamos como que se iba fortaleciendo, iba aumentando el número de sus tropas y demás. Y él tenía como un tipo de estrategia militar fuerte, ¿sí? En el que usaba unas falanges como de, bueno, no sé, como unos, yo no me acuerdo cuántos metros, eran como 6 metros, 7 metros, no sé, que eso es súper largo y lo que hacía era que las inclinaba de frente y el mismo peso de la balanza hacía que los hombres tuvieran que correr sí o sí para que no se cayera la lanza. Entonces ellos tenían que correr y eso era como una embestida de lanzas y pues habían muy pocas cosas que se le podían enfrentar a eso, incluso los caballos paila, mejor dicho, todo lo que ya era caballería y eso. Por eso es como el counter natural de eso. En fin, no lograron como hacerle frente a ese tipo de estrategia, ese tipo de arma o ese tipo de estrategia que él tenía. Sin embargo, en una, en un campo de batalla abierto, pues digamos a Alejandro le servía como
los enfrentamientos cerraditos, donde, digamos, el número de los persas no fuera tan significante, sino que, pues, digamos, como que pudieran pelear en condiciones iguales. Pero en una batalla que ya era como en campo abierto, que la propuso básicamente Persia, Alejandro decidió ir a pelearla. Y pues el ejército era como, no me acuerdo si era de 5-1 o de 10-1. Mejor dicho, el ejército de Alejandro era 1 y la proporción en el ejército persa era de 10 o 5, no recuerdo muy bien, pero bueno, en fin, era muchísima la diferencia. Y pues todos ya se empezaron a desmoralizar en el ejército del man y todo. Y al final él dijo como, bueno, al otro día, ¿no? Cuando ellos se iban a enfrentar, dijo, ayer soñé con esto y nosotros vamos a ganar esta pelea, que no sé qué, vamos a hacer esto y esto. Listo. No muchos le creyeron, pero pues fueron ahí. Y el man lo que hizo fue, pues, hacer como, eh, no sé, como hacer lo que él mejor sabía hacer, que era como planear y crear una estrategia que pudiera balancear las cosas. Y a pesar de que pues, su ejército fue completamente rodeado, lo que él hizo era como una forma de retar al, al emperador de Persia. Y pues como sabía que este era un hombre, se me olvidó, como cobarde, sabía que este hombre siempre iba a estar como a la retaguardia. Y él lo que hizo fue empezar a abrir su ejército para que el otro ejército tuviera que abrirse también. Y con eso descubría la parte del centro, que era donde pues él sabía que iba a estar el otro emperador. Y cuando pasó todo eso, digamos como que eso no lo habían pensado los persas, ellos empezaron a atacar por los flancos y demás. Y lo que hizo Alejandro fue reunir, mejor dicho, dejó como una base defendiendo y cogió la mayoría de los grupitos de él, los unificó y atacó de frente. Se fue corriendo hacia él y pues el man le dio como pánico y se fue. Abandonó a la esposa, a la mamá creo que también estaba ahí, en fin. Dejó a todas las personas con las que había ido a ver como la gran victoria que iba a tener el ejército persa contra el de Alejandro. Y al ver eso los persas, ellos de una se desmotivaron y dijeron como, no vamos a seguir a un hombre que nos abandona en plena batalla y básicamente la guerra la ganó él. Con esa guerra ya pudo conquistar Egipto, pudo conquistar Persia, pudo conquistar todo Oriente Medio y al final, pues la ambición de Alejandro fue tan grande. Ah, bueno, paréntesis. Él cuando llegó a Egipto, empezó a reunir un grupo que no fuera solo ejército, sino empezó a crear bueno, él creó allá una ciudad que se llama Alejandría y esa ciudad la pensó bastante, ¿sí? Tenía una biblioteca, tenía zonas amplias, tenía, mejor dicho, todo lo que él creía que debería tener una ciudad, ¿sí? Y pues allá lo hizo con pensadores de la zona, con también su pensamiento que traía de Grecia y todo lo que significa una polis, que pues eso ya ahorita lo veremos. Y pues él funda una ciudad que se llama Alejandría y después de fundar Alejandría, él tomó la iniciativa de empezar a llevar artesanos, a empezar a llevar como personas, colonos, que ayudaran, digamos, en la construcción de ese tipo de ciudades o polis en todo su imperio, ¿sí? Entonces él cogió eso y, bueno, partió de Egipto. En Egipto, pues, él también ganó las primeras batallas con relativa facilidad pues, lo que hicieron los egipcios, pues, como él no iba como a quitarle sus creencias ni nada por el estilo, entonces él aceptó las creencias de los egipcios y pues al ver que ya no tenían un emperador, a él lo coronaron como emperador, perdón, faraón y representante de los dioses en la tierra. Entonces digamos como que él ya tenía todos los títulos que eran necesarios para gobernar Egipto y bueno, en fin, después de eso, él siguió hacia Medio Oriente, conquistó todo Medio Oriente y pues no fue suficiente con eso, sino que él siguió avanzando hacia Asia, hacia los caminos que nunca nadie había como explorado porque hay un desierto gigante ahí y bueno, por el lado por donde él se fue, pues es precisamente por la zona desértica.
Y bueno, al final terminó llegando a las murallas que les dije que protegían a India. Y pues, si lo notaron cuando les puse el mapita de India, por la parte del río Indo, bueno, por la parte de abajito, por donde desemboca el río Indo, hay una parte que es un poco más panda, que la montaña no es tan elevada y es más o menos angosta. Ahí habían como muchas tribus y demás. Y bueno, lo que hizo él fue empezar a atacarlas y empezar a adaptarse a las diferentes entornos, porque ahora era lo opuesto, digamos, él tenía un buen ejército y podría ganarle a cualquiera, pero estas tribus empezaron a hacer como una guerra de guerrillas. Entonces era como que se escondían, atacaban, se movían, se dispersaban, mejor dicho. Eso era como un dolor de cabeza y pues en un enfrentamiento directo, bueno, un enfrentamiento directo nunca lo iban a tener, entonces digamos que vencerlas era como mucho más complicado. Y bueno, al final terminó adaptándose y empezar a buscar como convenios y demás, como alianzas, que le permitieran, digamos, hacer el paso a India. Llegó a India, logró colonizar la parte del río Indo y digamos como que él se maravilló con toda esa cosa, con todo, digamos, como toda su cultura, con los elefantes, con un poco de cosas que él no había conocido. Y pues allá también habían zonas que eran muy lluviosas. Y pues esto hizo que el ejército que ya estaba cansado de caminar todo eso, eh, digamos, ya quisiera devolverse para su casa, ya tenían plata, ya tenían todo. Ah, bueno, eso es otra cosa, que Alejandro no era como una persona codiciosa, sino que él, digamos, conquistaba una ciudad y ganaba no sé cuántos tesoros. Entonces él empezaba a repartir una parte para todos sus soldados y todas las personas como más fieles a él. Incluso pues los más veteranos eran como los que más les daba. Y eso hacía que, digamos, las personas como que lo siguieran a gusto. Pero pues él como que se excedió demasiado, se enfermó. Y ya estando en la India, pues toma la decisión de dejarla y volver a su tierra como un gran conquistador, que de hecho lo fue, ¿no? Y bueno, unos se fueron en barco, otros se fueron a pie, literalmente otra vez por el desierto. Por ese desierto pues ya las personas no aguantaron y empezaron a morirse. Se murieron como tres cuartos del ejército de él por el desierto. Pues no estaban, no tenían como las condiciones, no tenían ni agua, no tenían nada. Y bueno, en fin, al fin él llegó a su tierra natal y pues allá él ya estaba como bastante enfermo y demás. Y según un documental que vi, le pasó como un problema familiar que lo bajoneó demasiado y eso hizo como que no, como que perdiera como todas las esperanzas, las ganas de vivir. Y él murió bastante joven, como a los 33, 35, no me acuerdo, o 30 y algo, años de edad. Y pues cuando él muere, cosa curiosa, bueno, no, dejo así. Eh, Cuando él muere, lo que pasa con el imperio es que el imperio queda como sin cabeza, ¿sí? No había como una persona como con la suficiente, no sé, con la suficiente preparación, con la misma perspectiva que él manejaba, ¿sí? Del imperio y con la misma reputación, ¿sí? No había una persona que lograra mantener un imperio tan grande y unido. Y esto, pues, se manifestó inmediatamente, apenas se murió Alejandro, en, en Medio Oriente. Medio Oriente, pues, él había fundado polis por todos lados y había dejado como personas de confianza en esas polis. Lo que hicieron esas personas fue pues, apropiarse de su polis y digamos como que sacar adelante eso, pero ya no como un imperio, sino ya como una zona, por decirlo así, como, sí, como un pueblo, no sé, una ciudad o algo así. Entonces, digamos como que ya se preocupaba más por sus cosas y por las relaciones con sus vecinos, más como diplomáticas, por decirlo así, con otros países. Y se fragmentó este imperio. Y pues ya vendría como tal, pues Roma, que ya sería como después. Pero igual, pues acá Luisa va a hablarles de Grecia porque el papel de Grecia que tiene en la historia es gigante, y más en la historia antigua. Como les decía antes, digamos como que la polis greca es uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que tenemos incluso hoy en día, de lo que es
ser ciudadano, ¿sí? De lo que significa estar en una, pertenecer como a un grupo. Y pues nada, yo Bueno, creo que ya con eso. eso es discutible, pero, Pues pero sí. para algunos, ¿no? Eso sí lo dejo ahí porque, Ajá, ajá. sí. Bueno, gracias Manuel por esa introducción. Un poquito larga, pero bueno, no importa, sigamos. Entonces, bueno, ya después hablaremos un poquito más puntualmente de nuestro amigo querido Alejandro, pero pues resulta que Alejandro ya fue tirando como a finales de lo que sería la gran civilización griega. Entonces vamos a hablar de todo lo que pasó antes. Y pues nada, empecemos. Puedes darle ahí, sí, sí, por favor. Emanuel. Sí, 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 espera. Bueno, mientras tanto, pueden ir ¿Qué se diciendo en pasó? los comentarios que saben de qué. Ahí. Pueden en los comentarios ir diciendo como qué cosas saben de Grecia, o sea, como qué nociones básicas tienen, pues como para antes de empezar. No importa lo que se les ocurra. Puede ser una persona, puede ser algo, un acontecimiento, no sé, lo que se les ocurra. Lo que sea que ustedes asocien con Grecia. Lo pueden decir en los comentarios, por favor, para tener como un punto de partida de qué es lo, de qué conocimientos previos tienen. Ay, ¿no? Nadie, Pues igual se demora un poquito, creo. Pero mientras, si quieres, por favor. puedes ir haciendo la exposición. Alguien, alguien de las personas que nos está viendo. Tatiana dijo filosofía antigua. Sí, muy bien. De eso hablaremos un poquito ahorita también. Bueno, Manuel que es filósofo, yo voy a pedir que nos haga un pequeño resumen de la Mm. filosofía, pero pequeño. No, nadie más, nadie se le ocurre otra cosa. Bueno, no importa. Bueno, entonces digamos, si es una avanzada para su época, sí, sí, también es cierto. Bueno, entonces ya sabemos que estamos en la antigüedad, ¿no? Desde la clase pasada. Y que hay civilizaciones que preceden, por decirlo así, a la griega, o sea, que son mucho más viejitas. Y bueno, entonces si vamos a hablar de las civilizaciones antiguas, la griega y la romana son las más recientes, por decirlo así, de las antiguas. Entonces, con estos dos ya cerraríamos la edad antigua y precisamente con Roma es que termina la antigüedad. Entonces, ahí vamos a ver cada una de ellas. Estratificación de la población, sí, sí, de acuerdo, tanto en Grecia como en Roma. Pues. Bueno, entonces, ¿cuándo y dónde es Antigua Grecia? Bueno, ¿dónde? Ya sabemos que pues, en Grecia, en lo que actualmente hoy es Grecia, en la península balcánica. Bueno, es la civilización que se desarrolló aproximadamente desde el 1200 a.C. al 46 después de Cristo, en la batalla de Corinto, y bueno, comenzó en la Edad Oscura. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más como a profundidad cada uno de estos acontecimientos, pero es para que tengan en cuenta más o menos que duró como aproximadamente 10 siglos, o sea, duró muchísimo, muchísimo tiempo. Es verdad, digamos. Manuel, bueno, ay no, devuelve, no, devuelve. ¿Es el mapita o es antes? No, devuélvete a la que seguía después de la que estábamos. No, atrás, atrás. ¿Me moví mucho? Perdón. A ver. Sí, eh, estás yendo hacia adelante. ok. Perdón. Es que le estaba dando clic Hacia nomás. atrás, Pensé que le estaba. Perdón. hacia atrás. Listo, ya. Ahí, Una de las. ahí. Ahí. Bueno, entonces ahí estábamos hablando de lo que estábamos hablando ahorita, es como de todas las cosas que aportó Grecia como a nuestra cultura actual, por decirlo así.
bueno, hablando de la cultura occidental, que era. Entonces sabemos que hicieron como aportes en casi todas las ramas de la ciencia y del arte. Y bueno, lo que les digo, eso se ve reflejado hoy en día. No vamos a hacer como mucho énfasis en eso porque después vamos a hablar como más a profundidad. Ahora sí puede seguir. Bueno, lo que les decía es que en cuanto a la ubicación geográfica, pues Grecia es ese pedacito que ven ahí. Es el que señala lo que dice Grecia, no el otro cuadradito, porque el otro cuadradito lo que está señalando es Roma. Pero es como para que vean que están un poquito cerca, pero pues son lugares diferentes. Y bueno, lo que les decía también era que a pesar de que Grecia es esa puntica que está ahí, que señala la flecha, pues Grecia se expandió como por un territorio muy, muy grande, como lo que les contaba Emanuel ahorita, con, con Alejandro Magno, que llegó casi hasta la India, y posteriormente esto se convirtió en el Imperio Romano y también fue muy, muy grande y pues abarcó todo el alrededor del mar Mediterráneo. Entonces ahí pueden ver que a pesar de que como que el centro y las polis eran ahí en la flechita, se expandía como por el resto de lo demás. ¿Cada cuánto hacemos transmisiones? Se supone que son en teoría dos clases o dos cosas cada semana. Pero lo que pasa es que teníamos atrasado un video de la semana pasada, entonces ese video lo subimos el lunes, el martes hicimos la primera transmisión de esta semana y hoy pues fue la segunda. Y ya. Pero se supone que son dos transmisiones o videos o lo que sea por semana, se supone. Pero pues lo que les digo, esta semana fue una excepción porque se nos corrió un poquito y ya. Bueno, continuando. Bueno, en cuanto a la geografía griega, hay dos cosas que la caracterizan muchísimo. El primero es que tienen un relieve súper accidentado, literal. Hay demasiadas sierras, montañas, como muchas cosas que hacen como que el relieve sea demasiado complicado. Y esto mismo afecta como la comunicación entre las ciudades y eso mismo hace, o dio que, como vamos a ver ahorita, que se dieran las polis y cada polis fuera como un pueblito aparte y no fuera como un gran pueblo unido. Entonces esa es la primera característica. Y lo que les digo, dificultaba las comunicaciones entre un lugar y otro. No, espera, todavía no. Y la segunda es que la civilización griega es, pues, si se dan cuenta, está como rodeado de mar por todas partes. Entonces es una civilización supremamente marítima, comercial y expansiva por la misma navegación que era demasiado importante para ellos. Ahora sí, podemos seguir. Bueno, entonces, como les decía, al tener un relieve como tan accidentado, pues eso hacía la difícil comunicación entre los pueblos y lo mismo los caminos pues eran muy malos. Entonces esto propició que fuera como un pueblo un poquito dividido, por decirlo así. Entonces eso hizo que se dieran muchas polis o muchas ciudades o pueblitos por separado. Y entre esas, ustedes saben que las más conocidas y las más famosas son Atenas y Esparta. Entonces, bueno, ya hablaremos ahorita un poquito de cada una, pero es como para que se den una idea que el pueblo griego no era como lo conocemos hoy en día, como un país, un solo pueblo, una sola nación, sino que era un conjunto de muchas polis que compartían una cultura similar, eh, bueno, idioma similar, y bueno, era como parte de una misma civilización, pero lo que les digo, estaban como cada polis por su lado. Y ya. Bueno, entonces lo que les decía es que las dos polis más importantes son Esparta y Atenas. Las diferencias más notorias que hay entre cada una es que en Esparta había monarquía y en Atenas había democracia como sistema político. Esa es la primera diferencia más notoria. Otro aspecto que los diferenciaba era la educación, que en Esparta era bélica, es decir, preparaban tanto a hombres como mujeres para la guerra desde muy pequeños, y en Atenas pues era más educación artística y científica, más como intelectual, por decirlo así. Y que en Esparta también, pues asimismo, como les decía ahorita, había un poquito más de igualdad entre hombres y mujeres, aunque no del todo, pero un poco más. Pero en Atenas, básicamente todo giraba en torno a los hombres. Entonces, esas son como
las grandes diferencias a grandes rasgos entre estos dos pueblos. Vamos a seguir. Bueno, entonces primero vamos a hablar de Atenas. Bueno, esto es lo que ven ahí en esa fotico, es la Acrópolis. Entonces es como, ¿cómo decirlo? Como esta zona encerradita de Atenas, que estaba como en toda la mitad y estaba un poco elevada. Y pues todo lo que hay alrededor era pues el resto del pueblo, ¿no? Las casitas y todo lo demás. Entonces, dentro de la Acrópolis, dentro de esta parte como entre comillas exclusiva, con templos y edificios importantes, se construyó el Partenón, que es como el edificio emblema de Grecia, que fue hecho para honrar a Atenea, la diosa de la sabiduría, y fue construida por Pericles. Pericles es un personaje muy importante que vamos a ver después también. Y ahí podemos seguir. Bueno, en Atenas fue que nació la famosísima democracia, que como ya sabrán significa el poder del pueblo, o el gobierno del pueblo, como lo quieran decir, debido a que demos es pueblo y gracia viene de kratos, que significa poder. Entonces, pues básicamente funciona a través del voto, fácil. Cualquier hombre podría gobernar, bueno, hombre que se considerara ciudadano, cabe aclarar, pero entonces, ¿qué era un ciudadano? Ahora sí, podemos seguir con las divisiones, por decirlo así, de las clases sociales. Entonces, habían principalmente dos grandes grupos de gente, que era o eres ciudadano o no eres ciudadano. Fin. ¿Quiénes son los ciudadanos libres? Bueno, los hombres, eh, básicamente. Y bueno, y que tengan dinero, ¿no? Y los no ciudadanos, pues son todas las personas que no pueden participar ni en la política y básicamente en nada. Que son las personas que no poseen derechos, por decirlo así, que son los metecos. Entre ese grupo están los metecos, que son los extranjeros, los esclavos, que por lo general eran prisioneros de guerra, y las mujeres, esto sí, no aplica la clase social, o sea, pueden ser mujeres ricas, pobres, da igual, no participaban y no contaban para absolutamente nada. Entonces, así básicamente funciona. Y pues todos los ciudadanos eran los que podían participar en la política. Bueno, mientras tanto en Esparta, pues como les decía, se les enseñaba el arte de la guerra, era un pueblo bastante bélico, bastante, pues, guerrero. Lo que les decía, se preparaban desde temprana edad, tanto hombres como mujeres, y las personas estaban en el ejército desde los 20 hasta los 60 años, o sea, prácticamente su vida se basaba en eso. Bueno, en el gobierno, como ya les decía, era una monarquía, pero en este caso contaban con dos reyes, que es algo como un poco común, y se le conoce como diarquía, de dos. Entonces, ambos reyes tenían igual rango, ambos tenían igual poder, y los poderes de los reyes eran esencialmente militares y religiosos, como la mayoría de los gobiernos en la edad antigua. O sea, esto es casi igual al resto de las civilizaciones, porque la mayoría tenían monarquías y tenían teocracia. Entonces, básicamente es eso. En cuanto a la organización política, o sea, a pesar de que tenían reyes, tenían como un tipo extraño de parlamento, que se componía de dos grandes grupos, que el primero era la jerusía, o sea, estos dos grupos son como los políticos que ayudaban a la organización de Esparta, le ayudaban a los dos reyes, entonces es como una especie rara de monarquía parlamentaria si lo transportamos como a términos modernos, por decirlo así. Pero lo que les decía, se repartían dos grupos. Entonces la Jerusía, que era el Consejo de Ancianos, bueno, ahí están las composiciones, no vamos como a hablar mucho de eso. Emanuel, ¿te pasaste? ¿Te puedes devolver, por favor? Y bueno, eran como militares muy sabios que lo que les digo aconsejaban a los reyes y no tenían que rendirle cuentas a nadie. En cambio, los éforos son como los supervisores, son elegidos por la asamblea y rendían cuentas porque eran como un tipo de funcionarios públicos, entonces eran como veedores, por decirlo así, como una especie de contraloría o algo por el estilo. Y pues así funcionaba básicamente la organización política en Esparta. Puedes seguir, please. Emma, please.
Entonces, Grecia se divide como en 6 grandes periodos, uy, en 6 grandes periodos que pues dividen la historia pues de su pueblo. Entonces tenemos la Edad Oscura, la época arcaica, el periodo clásico, el periodo helenístico, la Grecia romana y la antigüedad tardía. Entonces vamos a ver como todos esos, ¿cómo se dice? Periodos, aunque los vamos a ver pues muy por encimita, no vamos a ahondar mucho en eso porque esta clase en sí es como muy resumida. Entonces, bueno. La Edad Oscura va del 1100 a.C. al 750 y se caracteriza por tener muy pocas fuentes y es por eso que, o sea, a eso se le debe su nombre, por eso se llama así, porque casi no tenemos información de esa época, entonces por eso se le dice oscura. Y pues es muy difícil como reconstruir qué fue lo que pasó exactamente. Entonces, pues no hay escritos, pero una ventaja de esto es que a partir de aquí empezó la tradición oral, a pesar de que no había escritos. Entonces es por eso que más o menos sabemos qué pasó en esa época, debido a la tradición oral. Bueno, la siguiente es la época arcaica, que va del 750 aproximadamente de nuevo al 500 a.C. Entonces fue aquí cuando la civilización griega se empezó como a organizar en tribus. Entonces se desarrollaron las polis, porque lo que les digo, se empezaron a dividir en diferentes pueblitos, en diferentes grupos de personas, y así se fueron creando poco a poco las polis. Entonces construyeron una identidad en común, como les decía, a pesar de que no eran un solo pueblo unido, eran varios chiquitos divididos, pero compartían características en común, como la cultura, el idioma, bla, 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 todo lo que compone la civilización griega. Después tenemos el periodo clásico, que es como el auge de Grecia, es como el punto máximo junto con el helenístico. Entonces, es la época histórica en la que el poder de las polis griegas como que llegan a su punto máximo, como les digo, y lo más importante que sucede en este periodo son las guerras médicas y la del Peloponeso, que también los vamos a ver más adelante. Y en el periodo helenístico va del 323 al 146 a.C. Y pues aquí fue cuando se expandió como hasta el otro continente, hasta Asia, hasta África, incluso el norte. Fue cuando se dio como la gran expansión de Grecia gracias a Alejandro, y precisamente este periodo comienza con la muerte de él y termina con la conquista romana en la batalla de Corinto, que es donde básicamente termina la gran civilización griega antigua. Pero entonces se preguntarán, ¿qué pasa con las dos épocas restantes? Bueno, lo que sucede es que las primeras 4 etapas de las que ya hablamos pertenecen a la civilización griega antigua como tal. Y las otras 2 etapas son etapas de la civilización griega mientras estaba reinando, entre comillas, el Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, acaba la antigüedad como tal, pero la civilización griega antigua ya había acabado mucho tiempo atrás. Entonces, no sé si me hice entender, pero básicamente, para dejarlo como en términos fáciles, lo que está subrayado de blanco es la civilización griega antigua como tal, y los otros dos son los periodos de Grecia hasta que se acaba la antigüedad y empieza la Edad Media. Entonces, en la Grecia romana tenemos que empieza desde el 146 hasta el 329 después de Cristo, y entonces lo que les digo, va desde la conquista romana hasta que se restablece Constantinopla como la capital del imperio romano. Entonces, y en la antigüedad tardía va desde el mismo año, desde el 329 después de Cristo hasta el 529. Entonces va más o menos hasta inicios del siglo IV con el declive del politeísmo romano. Entonces ahí poco a poco se va cayendo el paganismo y va triunfando el cristianismo, poco a poco va subiendo y lo va reemplazando hasta que al final lo desbanca por completo, por decirlo así. Y este periodo se simboliza con el cierre de la Academia de Atenas por parte de Justiniano I, y ahí es cuando ya acaba definitivamente lo poco que quedaba de la civilización griega. Bueno, entonces, como les decía, las guerras más importantes que sucedieron en el periodo clásico de Grecia fueron 2. O sea, pasaron muchas, que también las vamos a ver ahorita, pero las 2 más importantes son las médicas y la del Peloponeso. Entonces, las médicas fueron del 490 al 479 a.C. Básicamente, como para que lo identifiquen súper rápido, guerras médicas es Esparta y Atenas unidos en contra de Persia. Entonces, en este tiempo hubo como mucha sublevación de ciudades jónicas y se apoyaron con ciudades de Grecia
contra el dominio del imperio persa. Entonces, básicamente es Grecia en conjunto, o sea, Esparta y Atenas unidas en contra de Persia, pues porque Persia los quería invadir. Entonces Darío I y Jerjes fueron derrotados por los griegos, que eran los líderes persas, y pues ya, fueron en batallas como la de Maratón, Salamina y Plateo, no hay como mucho detalle ahí, pero básicamente con que ustedes sepan que las guerras médicas fue Grecia versus Persia, ya, no hay mucho más que decir. Y bueno, en la guerra del Peloponeso, por otro lado, fue del 431 al 404 a.C. y duró aproximadamente pues 27 años, duró bastante, en esta rivalidad entre Esparta y Atenas. Entonces, mientras que las guerras médicas fue como una guerra externa, por decirlo así, la guerra del Peloponeso fue prácticamente una guerra civil, fue una guerra como entre un mismo pueblo, entonces fue una guerra como interna. La gota que rebasó la copa o lo que originó el conflicto, por decirlo así, o la excusa, fue que la isla de Córcira tenía una disputa con Corinto, que era una ciudad aliada de Esparta, y Atenas pues era eh, como aliada de Córcira, entonces como que cada una se fue a defender una isla y ahí fue como la excusa perfecta para pelearse entre ellas. Atenas era fuerte en el mar en términos de navegación y Esparta era muy fuerte en pelear por tierra, por decirlo así. Y pues nada, la Liga del Peloponeso gana y derrota a Pericles y ahí es cuando empieza la hegemonía de Esparta. Entonces, bueno, ustedes sabían que Esparta era pues un pueblo muy guerrero y pues en efecto ellos ganaron porque eran mucho más fuertes y pues, ajá. En ese momento cae Pericles, que era uno de los gobernantes griegos de Atenas. Y pues nada, esas es básicamente las dos guerras más importantes que suceden en el periodo clásico. Eso es lo que les digo. Guerras médicas, Esparta y Atenas versus Persia, y Peloponeso, Esparta versus Atenas, y ya. Bueno, otras guerras, creo que no voy a hablar mucho de esto, pero bueno, está la guerra de Corinto, la guerra panhelénica, la guerra de los diádocos, y creo que la más importante de estas, espérate, la más importante de estas es la última, que es la que vale recalcar, que es la batalla de Corinto, que pues, como les dije, es la batalla en la que acaba eh, la civilización griega, que es en el 146 a.C., que es el enfrentamiento que le da el dominio a Roma sobre Grecia. Básicamente es la invasión del pueblo romano, que en ese momento ya era demasiado fuerte, sobre la ciudad-estado de Corinto, y a partir de ahí ya se tomaron toda Grecia. Entonces es como la más importante. Bueno, no sé si hasta este momento tengan alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que no hayan entendido. Si voy muy rápido, también me pueden decir, por favor. Bueno, entonces aquí ya llegamos por fin a nuestro querido Alejandro, que ya pues Manuel les había hablado mucho de él al principio. Es conocido como el Gran Conquistador, fue este gran gobernante que estuvo desde el 356 a.C. hasta el 323 y que, como les digo, falleció bastante joven. Esta es la hora que todavía no se sabe exactamente cómo ni por qué. Pero bueno, también lo que les digo fue que fue educado por Aristóteles, que su papá era Filipo II, que era el gobernante de Grecia, por decirlo así, en ese momento. Perdón, de Macedonia, que es una ciudad-estado griega. Entonces, eso es lo que les iba a decir. Que bueno, como ya vimos que Grecia estaba formado por muchas polis, como en conjunto, pues lo que sucede es que Macedonia era una ciudad-estado en el norte de Grecia. Y de ahí el papá de Alejandro era el gobernador, por decirlo así. Entonces, él, él conquistó muchos lugares y muchas otras ciudades-estados cercanas, también griegas. Y cuando ya el imperio macedónico era como bastante grandecito, fue cuando ya pasó a ser a manos de Alejandro. Y pues él ya fue el que se encargó de llevarlo por fuera de Grecia. Y ya lo que les dijo Manuel, que llegó como casi hasta la India y fue súper grande. Entonces liberó Asia Menor en contra, espérate, en contra del dominio persa, que básicamente fue como el mayor enemigo de Alejandro, que fueron los persas. Entonces, gracias a eso, conquistó Egipto, conquistó Babilonia, y de hecho en Egipto fue que montó la ciudad de Alejandría, como les contó Emanuel,
lo que les dije también llegó hasta la India y unió el mundo occidental con el oriental. Eh, y a través de esto difundió la cultura griega como por todo ese lugar. Entonces, por eso les digo que la cultura griega es como el germen de la cultura occidental, gracias a eso. Y también pretendió gobernar un imperio, pues, demasiado grande, o sea, se le salía de las manos, literalmente. Entonces, en determinado momento eso fracasó y, pues, con su muerte, pues, tampoco ayudó mucho que digamos y finalmente, pues, eso fracasó. Y pues ya, el caso es que cuando se murió era el hombre más poderoso en ese momento que había en el mundo. Y bueno, ya para hablar como más en cuestiones generales de la civilización griega, como sí, rasgos generales de toda la civilización, podríamos hablar de la religión, que es como lo más famoso también de Grecia. Yo creo que aparte de la filosofía, es también su religión, y bueno, ustedes saben que ellos tienen muchos dioses, que funcionan a través de muchos mitos, y de la teología, que es como la historia que habla sobre sus dioses. De hecho, pues hay un libro que se llama La Teogonía y cuenta como toda la historia de los dioses, del mundo, de los hombres, de los titanes, bla, 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 bla. El caso es que, digamos, Esparta, lo curioso es que su dios, como el que más, ¿cómo decirlo? Lo representa es Ares, que es el dios de la guerra, y lo mismo en Atenas es Atena, que es la diosa de la sabiduría, entonces va como, iba mucho como con la personalidad de cada polis. Eso. Básicamente, pues como al igual que todas las religiones y todas las mitologías, pues nacen como para dar explicación a los fenómenos o a las cosas que ven en el día a día. Entonces, para darle explicación a fenómenos naturales o para cosas de su vida cotidiana como la casa, el mar, la agricultura, bla, 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 bla. Y tampoco pues existía una obligación como de profesar algún culto, era como más bien libre, pero era algo que estaba como muy metido en la cultura de la gente. Y lo que les digo es que se transmitía a través de la transmisión oral, de la tradición oral, perdón. Entonces, la gente iba contando los mismos mitos, las mismas historias, y era como algo muy, muy arraigado a la cultura de la gente. Lo veían más como, sí, como su cultura, más que como una religión a la que había que seguir estrictamente. Y bueno, ahí está como la lista de todos los dioses que había. Y ya como un plus ahí para hablar un poquito de literatura griega, pero tampoco voy a adentrar mucho en esto. Si les interesa, les dejaré un video. Si les interesa como ver más de la literatura griega, les dejaré un video para que esto no sea tan largo. Y pues nada, básicamente se divide en tres, así como para hablar muy rapidito, que es la poesía lírica, que es básicamente como eh, poemas cantados, básicamente eran como de los sentimientos, del amor y cosas así, y pues se cantaban con una lira, con un instrumento musical de cuerdita que se llama lira y por eso se llama así. En la poesía épica, pues es básicamente contar historias de héroes, de batallas, de hazañas, de aventuras, y entre estas están las famosísimas obras de la Ilíada y la Odisea de Homero, que es como el gran exponente de la literatura griega. Y pues nada, básicamente se trata de hablar de guerras y de héroes. En fin, no hay como mucho que decir ahí. Y en el teatro, que también es muy importante la literatura griega, que fue de hecho donde nació el teatro en el mundo, pues nada, usaban máscaras y funcionaban en un anfiteatro. Y pues ya, habían dos géneros que era básicamente la comedia y la tragedia. Y pues ya, básicamente es eso. En cuanto a literatura griega, creo que no hay más, o sí. Y lo que les digo, si les interesa saber cómo a profundidad de este tema de literatura griega, les dejaré un video. Ah, bueno, del arte griego lo mismo. Si quieren que les deje un video que habla a profundidad del arte griego, me dicen. Pero básicamente están estos tres periodos, que es el arcaico, el clásico y el posclásico, y se aplica como tanto para la arquitectura como la escultura en Grecia. Las escuelas de los presocráticos se pueden considerar como su teología. Emanuel, la pregunta es para ti. Espérame, ya. Ay, de paso, para que hables un poquito de filosofía griega. Pero un poquito. Pues no sé cómo decirles. En resumen, digamos que, bueno, pues hablando como de lo más general, pues yo creo que ya sabrán que hubieron pensadores muy grandes en ese tiempo, como Pitágoras,
y bueno, muchos más. Pero en filosofía, pues al menos los que más destacan es Sócrates, Platón y Aristóteles, en ese orden. Sócrates como la persona que hacía las charlas y que, digamos, los motivaba a reflexionar y demás. Platón como la persona que escribió como varios de los diálogos que pues tuvo su maestro, en fin, y pues también su propia filosofía. Y el último, sí, se ve borroso es porque estoy leyendo los comentarios. Y el último es Aristóteles, quien digamos ya se aleja un poco más de ese camino y empieza a irse por una lógica, por un camino como más de la lógica y de este tipo de cosas. Empieza digamos como a explorar un poco más con otras ciencias y hacerla como un poco más exacta. Digamos como que podría decirse que Aristóteles es uno de los que ayuda a mover lo que hoy llamamos la ciencia exacta, ¿no? O las ciencias, sí, exactas. Sí, Entonces, sí, pues sí. más o menos eso en filosofía. Y bueno, las escuelas de los presocráticos se pueden como, es que, digamos, al menos los presocráticos tenían una conexión más acorde con el mundo, ¿sí? Entonces no era algo como muy religioso, sino era más como un cultivo del pensamiento. Y, Ujú. y pues yo creo que no era como tan afín a una No, religión. no. Que no creo que sería teología, pero sí era como una filosofía mucho más armónica con lo que es el pensamiento, el cuerpo y la naturaleza como tal. Digamos como que esas divisiones no existían en esos tiempos. Entonces era como una filosofía más orgánica, por decirlo así. Eso iba a decir yo, que tiene más que ver con la naturaleza, porque al fin y al cabo es como donde nació la ciencia, y la ciencia que estudia la naturaleza. Entonces, en eso digamos que a eso se dedicaban a filosofar en esa época. Entonces, los presocráticos, eh, no sé si has escuchado, por ejemplo, que hablan de ríos, hablan del alma, hablan del agua, hablan del aire, ¿sí me entiendes? Como de todas esas cosas, y eso es prácticamente filosofar. No era tanto teología, porque si te das cuenta, la palabra teología viene de teo, que significa Dios, y pues ellos no, pues, nunca hablaban de los dioses, eran de otras cosas. Sí, Como te digo, los dioses, los dioses se transmitían básicamente más lo que les decía, como por tradición oral, como por las historias, como de generación en generación en sus familias, y pues por medio de la literatura, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Homero. Homero lo que hizo en sus historias fue recopilar eh, pues muchas historias y muchos mitos que de hecho ya existían antes, pero lo que él hizo fue como darles forma ujú. y unirlas todas como en una sola gran historia, bueno, en dos grandes historias. Entonces eso fue como algo que le dio como forma a la mitología y a las historias pues, de la cultura de Grecia, y ya después eso se expandió así y se hizo súper famoso y lo repetían a cada rato, y bueno, lo que les digo, básicamente a través del teatro, y a la gente le encantaba, o sea, realmente le encantaba, y le encantaba escuchar las mismas historias una y otra vez. Y no era algo, ¿cómo se dice? No era algo exclusivo de, de la gente estudiosa, por decirlo así. Ujú. Porque recuerda que la gente que iba a las escuelas así era pues gente que tenía recursos para ir a estudiar, a la academia, etcétera. Pero digamos que la mitología no era algo exclusivo de la gente que estudiaba, era como para todo el mundo. Entonces eso es como la gran diferencia. Y ya. Sí, pues, igual, Pero que también haya quedado. agrego, perdón, No, no, también no, no. agrego que pues, incluso el origen de la palabra filosofía es como esa persona que ama como la Ajá. sabiduría, por decirlo Amor al conocimiento. así. Entonces, digamos, como que son estas personas que pues, al final terminan siendo como muy curiosas y terminan como indagando más y no creen, por eso digamos que digo que no es teología, porque la teología digamos como que tiene la verdad de todo, ¿sí? Y la filosofía lo que busca es eso, busca la verdad, ¿sí? Entonces no cree como tal en este tipo de pensamientos que ya tienen una explicación, eh,
digamos, como acertada. Entonces, eh, ellos siguen como indagando, ¿sí? Siguen como buscando una respuesta o algo así. Y ya, eso es como, Sí, como pero todo lo ya entiendo lo que dice que comento. Camilo. Y tiene razón. De hecho, o sea, yo lo dije cuando hablé de la mitología, que, o sea, los mitos y los dioses como tal nacen como una explicación como para las cosas que se ven en la naturaleza o para los fenómenos o lo que pasa. Y él, pues, me está diciendo eso, que él lo pensó porque ellos también trataban como de hallar el origen o el porqué de las cosas, como la base de todo, Ujú. y que, por ejemplo, el ají de Tales. Y sí, lo que pasa es que son como, ¿cómo se dice? Como que vienen intenciones como desde lados distintos, o sea, ambos tratan de buscarle razón o explicación a los fenómenos, pero son como, ¿cómo se dice eso? Motivaciones distintas, entonces es como comparar, um, es como comparar la forma en la que habla de la vida la ciencia y la iglesia, o sea, es lo mismo, ¿se me entiende? Como que se abordan desde perspectivas diferentes, pero tiene razón en lo que dice, solo que pues como que tú entiendes, ¿no? Como la diferencia prácticamente entre filosofía y religión. Entonces, como que bueno, ya en eso estamos como de acuerdo. Y ya, Sí, igual si tienen alguna preguntita, pues ahorita está vamos a seguir leyendo, ¿listo? súper chévere Sí, que sí, sí. pregunten. Es una pregunta muy interesante. Ujú. De hecho, para eso es que estamos haciendo los directos. Si no, Ujú. pues, Sí, sí, sí. bueno, Sí, o sea, eso prácticamente es la gracia, ¿no? La razón de por qué hacemos lo que hacemos, porque si no, pues, si nadie preguntara o si nadie lo viera, pues no tendría sentido. Pero bueno, exacto. entonces, ya vamos a mitad de camino, no se me preocupen, ya vimos Grecia, que es como la más, vamos a decir, la más tediosa para mí. Pero bueno, ya pasamos a Roma, que es un poquito más divertida, y ya con esto terminaríamos Edad Antigua. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerlo rápido para incluso terminar un poquito antes de las 8. No, espera, devuélvete. Eso. Bueno, entonces a qué le llamamos Roma? Ah, bueno, vamos a jugar a jugar a lo mismo que hicimos ahorita, que bueno, pongan en los comentarios cualquier cosa que sepan, o sí, cualquier cosa que sepan de Roma, no sé, lo primero que se les venga a la mente cuando piensan en Roma o en la civilización romana, puede ser cualquier cosa, lo que les digo puede ser, no sé, una persona, un acontecimiento, un lugar, no sé, lo que sea. Pero bueno, mientras tanto, mientras piensan y lo escriben, bueno, entonces vamos a empezar con la cronología y vamos a ponernos de acuerdo a qué carajos le decimos antigua Roma. Entonces la civilización romana se empieza más o menos en el siglo 8 antes de Cristo, más exactamente en el 753 antes de Cristo, que es como el año exacto de la fundación de Roma, y es como de las pocas eh, fechas exactas que tenemos de una fundación de una ciudad tan antigua, porque por lo general, como les decía, en Grecia, o sea, la fecha es como muy aproximada, es como más o menos alrededor de este año se empezaron a crear ciudades por aquí, ciudades por allá, pero de Roma sí tenemos como la fecha exacta de la fundación. Eh, esperen, que están diciendo más cosas en los comentarios. Espera, no te vayas todavía. Todavía no avances. Dice Camilo, como aporte personal, opinión, desde la religión se realizaron bastantes avances científicos, sí, de acuerdo, porque querían contemplar y entender las maravillas de la creación, razón por la cual durante la reforma y el puritanismo la educación y la ciencia avanzaron de la mano junto con la teología. Sí, es cierto, lo que pasa es que sean dos cosas que van de la mano, que hasta en cierto punto pueden trabajar juntas, o paralelamente, no significa que sean lo mismo y no significa que vean las cosas como desde la misma perspectiva. ¿Sí? O sea, tú me entiendes. Tú me entiendes y yo sé que tú me entiendes y yo también entiendo lo que estás diciendo, pero, pero sí, nadie niega que tanto la ciencia haya, la religión haya hecho aportes científicos, no, eso no se niega, o que ambas cosas puedan ir de la mano. De hecho, pues muchos de los grandes científicos que han habido en la historia también han sido muy religiosos o lo que sea. Entonces, son cosas que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, porque haya una no significa que no pueda estar la otra también, o sea,
Son cosas que pueden ir de la mano, pero sin embargo sabemos que vienen de lados distintos. A pesar de que puedan trabajar juntos, ¿me hago Sí, entender? igual hay que tener en cuenta que, pues esa edad es como la que sigue, que vamos a hablar un poquito más de todos esos avances y ese apoyo que al final, digamos, terminó dando también la religión, ¿sí? Digamos como que la religión, aunque se ubique en la edad como oscura y la parte como más fea y eso, porque bueno, Ujú. vamos a ver por qué le dicen eso y por qué se denomina así esa edad. Ajá, la Y pues Edad vamos a ver Media. que también, que tampoco fue una edad perdida, digamos como que también hubo progreso, que también hubo avances de la mano de la religión, ¿sí? Entonces, pues Sí, ahí queda como la invitación para la próxima, las próximas. exacto. Bueno, bueno, como les iba diciendo, desde el 753, que fue la fundación de Roma, hasta el 476 después de Cristo, esta fecha sí es un poquito importante que se la graben, el 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya después veremos por qué. Pero en general duró aproximadamente también 12 siglos, duró un poco más, duró mucho más que la civilización griega, duró mucho más, y esto solamente contando el periodo antiguo, o sea, solamente contando hasta que se cayó el Imperio Romano de Occidente, porque si les sumamos hasta que se cayó el Imperio Romano de Oriente, pues serían 10 siglos más, o sea, duraría como 22 siglos en total, o sea, fue una cosa loca. Pero en este momento solo vamos a ver la antigüedad, no se me confundan, así que por ahora son 12 siglos. Y ahora sí, podemos seguir. Bueno, entonces, algo curioso que dijo Tatiana en los comentarios, que también es cierto además, es que, o sea, es curioso que lo primero que piensen o lo primero que se les venga a la mente al hablar de Roma es que se basó en la cultura griega. Y lo que les digo es verdad, pero, pero es curioso que lo primero que piensen sea eso, ¿no? Y es cierto, muchas cosas de Roma son como tomadas de Grecia. Algunas cosas casi que literales, otras, bueno, las cambiaron un poco. Pero es cierto que Roma fue ese pueblo que se encargó, o sea, si Grecia de por sí ya se había expandido hasta cierto punto, y pues había expandido su propia cultura, Roma lo hizo el doble. Y como les digo, por mucho más tiempo. Entonces, por eso fue como tan, pues un impacto tan grande en toda la humanidad. Entonces, esa es la diferencia. Mientras Grecia se expandió masivamente, por decirlo así, solamente como por 2 siglos, en cambio Roma lo hizo como por muchos más siglos. Entonces, por eso la diferencia es como tan grande. Bueno, otra cosa es que, pues yo creo que todos han escuchado que esa famosa palabra, frase, de todos los caminos conducen a Roma. Y lo peor es que literalmente sí es así, porque la gran base de caminos, bueno, o por lo menos que habían antes, en cierto momento, en la mayoría de Europa, estaban prácticamente conectados hasta llegar a Roma. Entonces, pues como para ver qué tan grande y qué tan vasto fue ese imperio, que no solamente conquistaron todo ese territorio, sino que se encargaron de unirlo y de unirlo a través de caminos, cosa que los griegos no pudieron hacer. Entonces, eso hizo que fuera un imperio mucho más unido y por eso duró mucho más tiempo, porque se organizaron mucho mejor. Y pues ya, vamos a seguir. Bueno, entonces, para hablar de Roma, tenemos que saber como, dónde está, ¿sigue? Para que salga la imagen. Eso. Tenemos que saber dónde está Roma como ciudad. Bueno, entonces está en la península itálica, que es básicamente lo que hoy en día es Italia. Está Bótica, ahí en la mitad del Mediterráneo. Pues limita al norte con los Alpes y pues ya al norte con lo que sería Francia. Y el río Tíber es el principal río de esta ciudad y pues alrededor o en ella más o menos hay como 7 colinas y es como básicamente es lo más característico de dónde está ubicado Roma. Y ya, no hay mucho que decir. Vamos a seguir. ¿Listo? Ah, bueno, y está rodeada de mar, nada más y nada menos. Ah, bueno, lo que les decía las 7 colinas son esas que están ahí en la foto. Y ese es el río Tíber, que está ahí al ladito.
Entonces, básicamente, la línea roja es lo que sería Roma. Bueno, esto de asentamientos son como los pueblitos que hubo antes de que se diera Roma como tal. El caso es que Italia estaba como dividida por muchos pueblos, que son los que ven ahí en la foto. Dos de ellos eran los colonos griegos y los etruscos. Entonces, es por eso que Roma, entre comillas, se basó en Grecia, porque no sé si se acuerdan que Grecia empezó como en el 1200 antes de Cristo y Roma empezó como 400 años después. Entonces, lo más obvio es que eh, pues primero estuvo el uno que el dos, ¿no? Entonces, es por eso que Roma estaba pues basada de muchas cosas de Grecia, porque antes ese territorio lo habitaban los mismos griegos. Y pues nada, uno de esos tantos grupitos que habían de griegos eran los latinos, que son los ancestros, por decirlo así, de Roma, y ocuparon el área que hoy actualmente es Roma, pues cerca del 800 a.C. Y más o menos como 50 años después fue que se dio la fundación de Roma, entonces como que todo cuadra. Básicamente los que habitaban en Grecia antes eran los griegos, digo en Italia, en Roma eran los griegos, y pues ya, después se asentó un nuevo pueblo y ahí nació Roma. Ahora sí, puede seguir. Y ahí lo que les digo, ahí están las ciudades, la zona, bla, bla, bla. Y ya. Eso como para entender qué había antes de Roma. Bueno, entonces como les dije, la fundación de Roma, hay una fecha exacta, entre comillas, que fue en el 753 a.C. Básicamente, bueno, hay que aclarar que la fundación de Roma es una leyenda, no es, no es algo real, es, sí, es un relato como para darle, no sé, como para enaltecer la fundación de Roma, por decirlo así. Entonces, bueno, la historia cuenta, ya saben, Rómulo y Remo, que se alimentó una loba, y bueno, el caso es que, ¿quién fue? Rómulo, sí, Rómulo mató a Remo y al final él es como el primer gobernador de Roma. Y pues ya, básicamente es eso. O sea, no hay como mucho que decir, pero obviamente no fue así, pero eso es como la historia fundacional de Roma y lo que les dije, eso se transmitió por tradición oral de generación en generación y es como algo como para, lo que les decía, como para enaltecer y como que es parte como de su orgullo romano, ¿no? Entonces, y bueno, y con esta idea de que son de origen divino y que provienen directamente de los dioses y bla, 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 lo que ya saben. Listo, entonces, al igual que Grecia, para hacer esto un poco más fácil, está dividido en tres periodos, en tres grandes periodos. El ¿Cómo se dice? El Imperio Romano. No, perdónenme, el Imperio no. La civilización romana. Entonces, son estos tres grandes periodos. El primero es la monarquía, que va desde el 753 a.C., desde la fundación de Roma, hasta la expulsión de los reyes etruscos en el 509 a.C. Todo ese periodo es monarquía. Ya vamos a ver qué pasa ahorita en cada uno de ellos. El segundo periodo es la república, que va desde ese momento hasta el 27 a.C., cuando Octavio es nombrado emperador. Y después de eso, va desde esa fecha hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. De ahí hasta ahí va el Imperio Romano. Entonces, esas son las tres grandes etapas y pues vamos a ver cada una a continuación. Bueno, la primera, la monarquía, como les decía, va desde la fundación. Bueno, el origen es polémico, lo de Rómulo, lo que les dije. Los etruscos, que es el pueblo que había antes en Roma, por eso era importante verlos antes de hablar de esto. Tras su conquista, instauraron una monarquía de carácter electivo. Entonces, pues, básicamente los elegían. Y el monarca gobernaba de manera, pues, absoluta, tal y como funciona una monarquía, aunque estaba aconsejado por un senado y una asamblea popular. ¿Algo se les suena familiar esto de pronto? Bueno, pues eso era muy parecido a cómo funcionaba en Esparta, no sé si se acuerdan, que funcionaba con la diarquía y con los querusios y se me olvidó el nombre de los otros, pero bueno, eran básicamente como dos grupitos de personas que aconsejaban a los reyes.
Entonces, en ese momento era diarquía, ¿no? En Esparta y aquí es monarquía, es decir, que solamente hay uno de monos, del griego monos, que significa uno, y arquía, bueno, arkein, como un griego que significa mandar, guiar, gobernar. Entonces, básicamente la monarquía significa gobierno de uno solo. Entonces, en este caso sí es monarquía. Pero lo que les digo, estaba acompañado de un senado y de una asamblea popular, básicamente. A ver, sí, podemos seguir. Y pues ya, básicamente esas son las características de la monarquía. El segundo es la república, que va desde el 509 antes de Cristo hasta, no me acuerdo qué año, pero bueno, no importa, se los dije atrás. Empieza en el 509 antes de Cristo con la expulsión del último rey etrusco, o sea, del último rey que quedaba de la monarquía, o sea, del periodo anterior, que era Tarquino el Soberbio, por parte del Senado, y ahí es cuando se instaura la república. Entonces, ya saben qué significa república, que red, cosa, pues público es pues, del pueblo. Entonces, básicamente, república significa la cosa pública. Entonces, eso es básicamente lo que representaba el Senado, que fue quien desbancó al rey, por decirlo así. Y ahí es cuando se instaura la democracia. Y pues ya, eso es lo que caracteriza el periodo de la república, con el famoso Senado romano. Entonces, ¿cómo funciona el gobierno en esta época? Habían tres instituciones fundamentales que componían el gobierno, que eran las asambleas populares o los comicios, que estaban formadas en conjunto por ciudadanos que aprobaban las leyes y eligían a los magistrados. Estaba también el Senado, que eran 300 miembros que aconsejaban y supervisaban a aquellos magistrados de las asambleas y decidían sobre la paz o sobre la guerra. Y los magistrados ejercían funciones políticas, de justicia y de hacienda, y los principales magistrados se dividen en tres. Los cónsules, que se elegían cada 2 años y tenían mando como más que todo militar, pero también proponían leyes. Los censores, que eran básicamente los que hacían los ascensos de los patricios al Senado, los pretores, que eran quienes administraban la justicia y podían pues dar sentencias, ya sean sentencias de muerte, de cárcel, lo que sea. Y estaban los dictadores, que eran poderes excepcionales durante 6 meses. Entonces, digamos, cuando había un periodo de crisis o como no sabían qué hacer, nombraban a una sola persona que llevara la batuta como a modo de dictador, pero era provisional, solamente era por un tiempo. Mientras el Senado recuperaba como el poder, por decirlo así. Y pues nada, ahí están las divisiones que les dije ahorita. Y ya, ahí está como el pretor, edil, cónsul, bla, bla, bla. Listo, en la República se empezó a dividir, por decirlo así, la sociedad romana como en estratos, por decirlo así, bueno, sí, como en castas. Entonces, habían 3 grupos muy desiguales en derechos, que los primeros, como ya sabrán, o sea, los que están en la punta de la pirámide, son los patricios, que son los que hacían parte de la clase privilegiada, como son la nobleza, los políticos, los militares, la gente que tenía mucho poder. En el segundo lugar, como la mitad, por decirlo así, estaban los plebeyos, que era la clase no privilegiada, que pues tenían derechos, pero muy poquitos, muy, muy reducidos. Y la tercera clase eran los esclavos, que era la clase sometida y que pues lógicamente no tenían ningún derecho y ya. Entonces básicamente es así como se organizaba la cosa. Entonces ahí está como más gráfico. Entonces saben que antes, en primer lugar están los senadores, todos los políticos, los gobernadores, después están los nobles, los patricios, los plebeyos, después está la plebe, que es como la gente normal, entre comillas normal, como la gran parte de la población, que es la plebe, y ya esos 3 grupos hacen y conforman los ciudadanos. En esto también se parece mucho la organización social, también se parece mucho a la de Esparta, que tampoco es coincidencia. Y los no ciudadanos, pues ya saben que hacen parte de los esclavos y los esclavos libertos. Y ya, básicamente es eso. Bueno, entonces, aquí había un conflicto y desde siempre, como dice nuestro señor Marx, siempre ha habido conflicto y lucha de clases. Entonces, como les dije en la primera clase, que a veces íbamos a hablar desde nuestras perspectivas, bueno,
aquí tiene un poco que ver. Entonces, había un conflicto de clase efectivamente entre patricios y plebeyos. ¿Por qué? Bueno, por poder, básicamente, y dos, pues por tener o tratar de tener los mismos derechos. Entonces, los patricios, por un lado, podían ser magistrados y los plebeyos no, claramente. Entonces, el conflicto se dio porque los plebeyos querían tener los mismos derechos que los patricios, es decir, los plebeyos también querían participar en la política. Entonces, ¿qué sucedió en el siglo V antes de Cristo? Fue la creación del tribuno de la plebe. Entonces, los plebeyos se agruparon y se organizaron y un representante de la plebe defendía sus intereses frente al Senado. Y en el siglo VI antes de Cristo, cuarto, perdón, o sea, 100 años después, en el siglo IV, los plebeyos adquirieron el derecho de ser magistrados, o sea que efectivamente después lo lograron, claramente después de muchos conflictos y de mucho pelear, pero al final lo lograron, de una forma u otra. Bueno, entonces, durante este periodo de la República ya empezó a expandirse el Imperio Romano. Entonces, durante este periodo se alcanzó a expandir básicamente en lo que es Italia, por decirlo así. Todavía no se habían expandido como tanto como después era en el periodo del imperio, pero aquí se empezaron a expandir. Un poquito, pero lo empezaron a hacer. Entonces, lo que les digo, empezaron a dominar la península itálica, que es lo que es hoy en día Italia. Entonces, se impusieron militarmente en toda la zona, venciendo a los latinos, que era como el pueblo predecesor de los romanos, a los galos y a los griegos. Entonces, eh, pues ya, básicamente es eso, en ese periodo. Bueno, entonces, ¿qué era? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los expulsaron de ahí? Porque querían tener el control sobre el mar Mediterráneo. Básicamente, entonces Roma se enfrentó a Cartago, que es un pueblo que está ahí cerquita, en el Mediterráneo, pues se enfrentó con ese pueblo por el dominio del mar y sucedieron las tres guerras púnicas, que también son muy conocidas, que vuelve a jugar, son guerras por el dominio del mar, y tras esta victoria que ganó Roma efectivamente, el Mediterráneo se convierte en el Mare Nostrum o en el Mar Nuestro. Y pues ya. Bueno, entonces las guerras púnicas, que fueron las que les mencioné ahorita, no voy a hacer como mucho hincapié en eso, pero bueno, básicamente sabemos que son las guerras que se dieron por el dominio del mar, y bueno, son tres guerras púnicas, pero lo más importante que hay que saber de esto es que al final Roma se convierte en la potencia del Mediterráneo, y ya. Y bueno, y que fue entre Roma y Cartago principalmente, el enfrentamiento, y ya. No vamos a profundizar mucho en eso. Bueno, ¿qué pasó después de las conquistas? Entonces, se supone que Roma era un estado democrático y bueno, funcionaba con el Senado y bla, 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 y no había como una cabeza, no había una cabeza, sí, no había una cabeza, no había como una sola persona que era como yo soy el jefe de este pueblo. Era como, pues, como su nombre lo indica, un Senado, una república que funcionaba gracias a un Senado. Pero después de las conquistas, esto no empezó a funcionar también. Entonces, los generales, o sea, los militares, se convirtieron en latifundistas, es decir, se empezaron como a apropiar de todo lo que iban conquistando y pues dejaron en la ruina como a muchos agricultores, y se empezaron a hacer como dueños de estas tierras. Entonces empezaron a ganar poder y poder porque sentían que les pertenecía, por decirlo así, por haber conquistado X territorio. Entonces eso provocó que aumentara la corrupción y pues con ello obviamente el abuso de los gobernantes, como ya les conté, las luchas sociales y las guerras civiles entre patricios y plebeyos, que se siguieron dando por mucho tiempo, fueron debilitando cada vez más y más el Estado romano. También se produjo una grave crisis política y social en la República, que se intentó solucionar con un régimen personal y dictatorial, que es lo que les digo, cuando las cosas andaban mal, pues es imposible como poner a mucha gente de acuerdo, ¿cierto? En periodos como de crisis. Entonces lo que hacen era poner a una sola persona como para que tomara el mando y organizara y pusiera las cosas en calma. Entonces, Julio César, nuestro querido y famosísimo Julio César, aparece en este momento e intenta crear una monarquía hereditaria. Y básicamente lo logra. Y ahí es cuando
sucede lo de su muerte, que lo apuñalan en las escaleras del Senado, porque fracasa, o sea, intenta crear una monarquía hereditaria, pero fracasa. Y tras su muerte, su sobrino Octavio, o Augusto, se le conoce con ambos nombres, ya sea Octavio Augusto o Octavio o Augusto, cualquiera de los tres, puso fin a la República en el 27 a.C., creando el imperio. Entonces, todo eso nos lleva a la creación del imperio. Entonces, hasta ese momento se acaba la República. Entonces, bueno, ahí también hay como un pequeño esquema de por qué la República entró en crisis o por qué se acabó. Entonces, básicamente están como todas las razones que les acabo de mencionar. Entonces, están las guerras civiles, los problemas políticos, las revueltas, la corrupción y bueno, lo que pasa con Julio César, que es como el evento central que desencadena ya el fin. Entonces, y al final Octavio se pelea ¿con quién? Con Marco Antonio, por quien se queda con el poder después de que matan a Julio César en el 44 a.C., y al final Octavio es el que vence y es nombrado emperador. Y a partir de que empieza a ser emperador, pues empieza el imperio. Y pues ajá, básicamente eso es lo que pasa. Ahora sí, empieza el imperio, efectivamente. Entonces empieza en el 27 a.C. y va, no me acuerdo hasta dónde va, creo que va hasta allá al final, ¿no? Sí, hasta que se acabe el imperio de Occidente, en el 476 después de Cristo. Entonces, todos los poderes, como ya les dije, todos los poderes recaen en una sola persona, en una sola cabeza que está al mando, que es el jefe, tanto militar como religioso, como, ¿cómo se dice? Legislativo o judicial, decide sobre la guerra, sobre todo recae en una sola persona, que es el emperador. El ejército pues de ciudadanos pasó a ser profesional porque, o sea, como que evolucionaron en el ámbito militar y empezaron a conquistar todo, o sea, todo. Ahora sí se empezaron a expandir de una forma muy rápida y o sea, muy grande. Y el imperio se dividió en provincias que pagaban impuestos, entonces obviamente la guerra es algo que cuesta mucha plata, es algo caro, y pues tenía que salir la plata de algún lado, ¿no? Entonces ahí es cuando se crean los famosos impuestos que pagaba la gente para financiar la guerra y asimismo seguirse expandiendo y vuelve y juega y se repite el ciclo una y otra vez. Bueno, entonces el imperio se divide en tres fases. Básicamente no voy a hacer como también mucho énfasis, lo voy a hablar como muy por encimita, pero bueno, el Alto Imperio al 27, que es cuando empieza el imperio, hasta el 235 después de Cristo. Entonces es como una época tranquila, de desarrollo, en el que se va expandiendo poco a poco el imperio, es más o menos es una etapa próspera, de hecho no hay ningún problema en esa época. Los personajes más destacados fue Augusto, que es el primer emperador que ya les había nombrado, y Trajano, que es el emperador en el que fue como el apogeo de Roma, del imperio. Entonces alcanzó como su punto máximo. Y bueno, los hechos más sobresalientes fue que básicamente en el 27 empezó el imperio. Y pues empezaron como a conquistar muchos pueblos, entre esos Mesopotamia y bueno, muchas más cosas que no son tan importantes. La segunda etapa es la crisis del siglo III, que es como la etapa media, por decirlo así, que va del 235 al 284 después de Cristo. Es un periodo con grandes dificultades, pues tanto en el comercio, hay revueltas de campesinas, rebeliones militares, hay debilidad en las fronteras, hay como abandono en las ciudades. Es un periodo en el que hay bastante crisis, en general, en muchas cosas. No hay personajes destacados en esta época. Y uno de los hechos más sobresalientes es que en este momento los germanos empiezan a invadir fronteras pues básicamente del Imperio Romano. Entonces son como las primeras amenazas que empieza a recibir el imperio, porque ya era demasiado grande. Entonces ahí las cosas como que empezaron a decaer y decaer y decaer, hasta que posteriormente después pues terminan mal, pero eso será hasta la siguiente fase. Y bueno, también hay saqueo de las ciudades. Espérate. Hay saqueo de las ciudades y los persas también, o sea,
habían principalmente dos amenazas que tenía el Imperio Romano, que eran los persas y los pueblos germanos. Y ambos se consideraban pueblos bárbaros, o sea, mejor dicho, todo lo que no fuera romano era considerado bárbaro. Entonces esas eran las grandes amenazas del Imperio Romano. Y efectivamente, en el Bajo Imperio, que va del 284 al 476 después de Cristo, es una época de reformas, pues como para intentar eh, equilibrar o para intentar arreglar la crisis por la que estaban viviendo. Entonces fue como un periodo en el que intentaron recuperar la economía, se disminuyeron los impuestos y bueno, y ahí fue cuando el imperio ya estaba demasiado grande. En este periodo hay dos personajes destacados, que son Constantino, que es el primero, que es el que legaliza el cristianismo, y esto es como otro factor que hace que se acabe el imperio, por decirlo así, o la cultura romana, porque ya la gente dejó de creer en los dioses, que a propósito son como los mismos griegos, solo que con otros nombres y las mismas historias, y básicamente es casi lo mismo. Entonces la gente dejó de creer en los dioses y eso ya era considerado como paganismo, y empezó a ser reemplazado por el cristianismo, y trasladó la capital del imperio de Roma, la trasladó a Constantinopla. Entonces eso fue un hecho muy importante. Y otra persona muy destacada en este tiempo fue Teodosio, que fue el que, como les dije, prohibió las religiones paganas y dividió el imperio en dos. Entonces él fue el que dividió eh, el imperio de Constantinopla hacia el occidente, pues es el imperio de occidente, y hacia el oriente, pues fue el imperio romano de occidente. Básicamente lo dividió como en dos, porque era un imperio demasiado grande y para poder gobernarlo y administrarlo mejor, pues lo dividió. Y bueno, entonces ese fue precisamente el hecho, o uno de los hechos más sobresalientes en ese periodo, que fue en el año 395, la división del imperio en dos. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, su capital era Constantinopla, y el Imperio de Occidente, pues la capital sigue siendo Roma, básicamente. Y en el 476 ya es definitivamente la estocada final, por decirlo así, cuando ya se cae Roma y es dispuesto, uy, espérate, Emanuel. Ahí es cuando el último emperador, que es Rómulo Augusto, ya pues por decirlo así, lo acorralan y ya el imperio definitivamente cae, lo incendian por todos lados, y es cuando ya los pueblos germanos básicamente toman el control sobre Roma y el imperio cae. A partir de ahí, pues se acaba el imperio romano, con ella la civilización romana y con ello la edad antigua. Toda la antigüedad termina en ese momento. Entonces, básicamente, desde que ustedes se graben y sepan, no tiene que ser la fecha exacta, pero desde que sepan que en el siglo V se cayó el Imperio Romano y eso provocó que se acabara la Edad Antigua, desde que ustedes sepan eso, vean, dense por más que bien servidos. Entonces, eso es como lo más importante. Más que la fecha exacta, es más que todo el siglo. Desde que sepan que en el siglo V se acaba la Edad Antigua y empieza la Edad Media, está muy bien. Y pues ya ahora sí acabaríamos. Eso es básicamente todo lo que pasó en Roma. Y ya, ahí traté como de resumírselos, les quedé viendo muchas cosas como los aportes, el arte, los dioses, la cultura, el deporte, pero vuelve y juega. Si quieren, la literatura también. Si quieren, de nuevo, ¿qué? Que les deje como los videos de estas cosas, como el arte y la literatura, me avisan y se los dejo, no sé, en otro post, o se los mando por Telegram, o en los comentarios de este video también. Y pues ya básicamente con eso acabaríamos Edad Antigua. Y no sé si queda alguna pregunta por responder, algo más por decir. Acabamos de hecho muy rápido, traté de correr básicamente y de resumir así súper rápido. Alcanzamos a ver de hecho las dos cosas en una sola clase y nos sobró media hora. Incluso yo pensé que me iba a demorar por ahí una hora con cada una hora con Roma, una hora con Grecia, pero incluso lo hice en menos. De todas maneras, si quieren, bueno, porque en el semestre pasado nos demoramos, bueno, yo me demoré 2 horas con cada una, entonces me demoré 2 horas completas con Grecia y 2 horas completas con Roma.
Y pues hoy, esta vez traté como de resumirlo y de acortarlo todo muchísimo más. Pero de todas maneras, si quieren ver esas clases como, entre comillas, alargadas, igual están en YouTube. También si quieren que les deje el link, pues también se los dejo. Si quieren ver esas clases como más detalladas y bueno, y con los videos que les dije también. Si les interesa, me dicen o me escriben, no sé, por cualquiera. Y ya, ahora sí creo que ya hemos terminado. Sí, yo también creo. Pues a menos de que hayan preguntas. Igual en Sí. cuanto a los dioses y eso, pues, ustedes ya saben más o menos cómo fue lo del panteón, ¿no? Lo de, lo de los dioses griegos, que era Zeus, que era eh, El Partenón no, el el Olimpo, Olimpo. El Olimpo. Sí, que básicamente son los Y, mismos dioses, o sea, solamente, sí, y se literalmente repite se mucho, copiaron. se repite mucho en toda la parte como del Medio Oriente. Digamos como que Uh-huh. hay un dios de la muerte, una diosa de la vida, del agua, una diosa de la fertilidad. Ay, de hecho, eso iba a decir que, o sea, vean cómo es esto. O sea, los romanos se copiaron de los griegos, y los griegos se copiaron de los egipcios, y los egipcios se copiaron de los mesopotámicos. Ajá, En cuanto a sí, sí, dioses, sí, pues. O sea, total. es así funciona. Entonces es como dato curioso de la antigua, es como todos los dioses eran, eran los mismos, solo que con nombres diferentes. Ujú. Entonces, básicamente eso. Ah, incluso leí por ahí, no me acuerdo en dónde, pero leí por ahí una vez que, digamos, la Trinidad cristiana, o sea, lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, también está basado como en dioses griegos, sino, perdón, griegos no, sino egipcios o mesopotámicos, uno de los dos. Entonces, como que esa idea ya existía. Sí, creo que es egipcios, de hecho. Y, Entonces, como pues es que que, de hecho, ese es el mito de la fundación. Ajá, ese es el mito de la sí, 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 es como con otros dos y también representa como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una cosa así. Entonces, básicamente sí, eso es como lo mismo. Sí, de hecho es muy curioso porque en el mito de los egiptos, de Egipto, perdón, de Egipto, eh, la historia era como que eran dos hermanos y que había otro, un tercero que era como el de la muerte o lo que sea. Y al final, digamos como que el de la muerte terminó matando a uno de los hermanos, que era, no sé si era como, no me acuerdo qué era, creo que era como el del cielo o algo así. Y, Ujú. y la hermana, que era como la que tenía como los hilos de la vida, o yo no sé, terminó volviéndolo a, la hermana terminó resucitando al hermano. Y después, yo no sé si fue con la misma hermana que tuvieron hijos y que fueron como los primeros como enviados, los primeros dioses o faraones de Egipto o algo así, que digamos como que ellos tenían como toda esa inmunidad y de esa sabiduría y toda esa vaina. Y de hecho por eso es lo del rey escorpión. Se cree que incluso Osiris, creo que se llama, que es como uno de los dioses fundadores, como el dios fundador padre, por decirlo así. Sí, Eh, él es considerado el primer rey escorpión. Entonces es como algo así. Es como bien curioso. Pero sí, ahí están como las tres figuras del padre, aunque la Trinidad son tres hombres, pues no sé cómo hicieron para tener hijos. Pero en Egipto era como el padre, la madre y pues el hijo que ya era como tal la línea de los faraones o algo así. sí, sí, sí. Y ya es básicamente eso. Y bueno, como para cerrar como con las características principales de la antigüedad, es como las primeras civilizaciones, las primeras organizaciones de ciudades, de sistemas políticos, de religiones también, como las primeras instituciones. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la principal característica en el gobierno es eso, es la teocracia y la monarquía, que van de la mano. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, que son civilizaciones fluviales, la mayoría se dan cerca de ríos, pues ajá, por la agricultura y por todo, por la navegación. Y
Esas es como las grandes características a grandes rasgos de la edad antigua. Es como las civilizaciones son como las bases de, pues sí, del, no sé cómo decirlo, del, no, es que ni siquiera de los estados, Como porque la los edad. estados mucho después. Pero más que todo, yo diría como de la organización política y social, es como lo más importante de la base en la Sí. antigüedad. Y ya, y bueno, y que a partir de eso se expandió como por toda Europa y bueno, posteriormente, mucho después, llegará a América y ajá, pues sí. Mm. Pero es como el germen y la base de todo, y bueno, más que todo Grecia y Roma, obviamente. Y Egipto. Grecia y Y Egipto. Egipto, y todas tienen mucho que ver, o sea, lo mismo que pasaba con los dioses, o sea, una influencia en la otra, y la otra en la otra, y la otra en la Exacto. otra, y así. Entonces todas fueron importantes. Ujú. Sí, digamos como que, Sí, pues al menos yo creo que el pensamiento de este lado del mundo, sí, sí tuvo mucha influencia de todo lo que, digamos, escribían y hacían en Egipto. Incluso habían historias de que hay muchos filósofos de Grecia iban a Egipto a conocer más sobre su cultura, sobre su sí, organización política y todo, porque se suponía que era uno bueno, se suponía no, es uno de las civilizaciones era más antiguas y bueno, más entonces, poderosa. Sí, claro, ¿cuántos años no duró Egipto? O sea, ajá, muchísimo. literal. Bueno, que si vas a dejar los enlaces por acá en la descripción Eh, del- sí, si quieren, se los voy a dejar en un comentario ahorita cuando acabemos la transmisión, se los dejo acá. Y cuando suba la clase a YouTube, también les dejo los links en la descripción de YouTube. Entonces se los dejo aquí. Dime. que a propósito de eso, en la otra clase, la anterior clase, ya está subida en YouTube y tiene los enlaces que están en la presentación en la descripción para las personas que Ajá. les interesaba eso. Bueno, no lo puse en Face, pero si quieren lo coloco ya. Pero pues, no sé, ya es cosa de ustedes. Y pues sí, ya, eso. Y nada, pues si tienen alguna duda o algo más que nos quieran decir, nos pueden decir, pues, no sé, en los comentarios de este video, o nos pueden escribir a nosotros, o en el grupo de Telegram, o por donde Mm, quieran, mejor dicho. Y ya, nos vemos el próximo. Ya para empezar con Edad Media, fue una de las más pedidas en la encuesta. sí, Y ya, lo que dice Camilo también es interesante. Es una, Genófanes es una persona como bien curiosita de esa época. Pues digamos como que hay muchas cositas bien interesantes. Incluso los presocráticos también son bastante estudiados hoy en día. Entonces, por si les interesa, pues investigan sí, claro. o nos preguntan cualquier cosa. Como Qué hay, lástima que en este, qué lástima que en este periodo no vayan a ver filosofía. no, Es una lástima. no hay fila, pero pues cualquier cosa que tengan duda o algo nos preguntan y nosotros miramos cómo Sí. les. No, en especial la de Manuel, o sea, si tienen alguna pregunta o si encuentran, no sé, alguna pregunta en algún simulacro, si tienen alguna duda de filosofía, pues lo pueden decir a Manuel. Sí, pues igual ahí estamos para ayudarnos, ¿listas? Pues yo creo que ya eso es Ujú. todo. Creo que no más preguntas, entonces yo me Ahora sí. despido, que estén muy bien, que descansen y pues nada, nos vemos la otra semana, bueno. Ojito, Chao. Chao. que tal vez cambiemos a los días miércoles y viernes. Bueno, Ah, sí, sí, también. que creo que nos queda un poquito más cómodo, entonces pues Ujú. pendientes al horario a ver cómo se define. ¿Listo? Chao, se Sí. cuidan. Todavía no sabemos si vamos a hacer en vivo o video. Pero bueno, ahí les aviso. Eso también lo estaremos Bueno, tomando. Se cuidan. chao.